Me llamo Antonio María Domenech, soy sacerdote en Cuenca, en España, y te agradezco mucho que me hayas invitado, Fernando, para charlar contigo los temas que quieras, sobre todo de pastoral, porque ya vivo 20 años de sacerdote en pueblos pequeños de la diócesis. Cuenca es una diócesis grande para lo que es España. Entiendo que dentro de Perú a lo mejor ni encuentras la diócesis si la colocas así geográficamente, pero es una de las tres de más extensión del país y tenemos la capital lejos y hay que hacer bastante tiempo de viaje y mis parroquias son cuatro pueblecitos pequeños de la parte del sur. Y me preguntabas que cómo podemos hablar sobre la España vaciada, vaciada de gente y vaciada de pastoral, ¿verdad? De espiritualidad. De fe, de espiritualidad, así es, exactamente, padre. Y sobre todo, bueno, este tema, usted dice, ¿no? El caso de el nick que usted suele utilizar también en las redes, Sotana Rural, ¿no? Que es tan interesante, tanto porque efectivamente usted se desempeña en el campo, ¿no? En estos pueblos que menciona, como por el aspecto de sotana, porque ahora dentro de todos los cambios que se ven también, incluso dentro de la indumentaria, se dice que a diferencia de antes, los sacerdotes por lo general ya no usan esa vestimenta fácilmente reconocible que era la sotana, ¿no? Generalmente es una forma de vestir más como diríamos, laica quizá, pero Sí, sí me gustó mucho. aquí en la diócesis donde yo vivo, cuando yo me ordené de sacerdote, casi ningún sacerdote iba vestido de sacerdote. No te digo con sotana, sino ni siquiera llevaban la camisa negra. Y ahora, 20 años después, casi todos la llevan con el distintivo del alzacuellos y se nota enseguida quiénes son sacerdotes. Sotanas hay en España algunas, o bien porque sean hábitos religiosos, o bien porque desean llevarla y pueden hacerlo, porque sigue estando vigente el traje talar, como dice el derecho canónico. Pero para mí se ha convertido en una parte de mostrar externamente nuestra vinculación con Cristo, ¿verdad? No es solamente identificativo, sino que es como que es parte de mí y yo no sé ser sacerdote sin vestir así, podríamos decir, porque el hábito no hace al monje, pero le ayuda a serlo. Y también te diría que vestir así me ayuda y no entiendo por qué no, ¿sabes? Que yo le dejo a todo el mundo, por supuesto, que vista como quiera y si a alguien le es más cómodo otro tipo de ropa, pues que vista, pero también les pido que no se metan con mi decisión, porque estamos en un tiempo de libertades y de respeto y a la gente, hay gente que le molesta que yo vista así, pero al final es como más austero, yo tengo que comprar mucha menos ropa que el resto y también es verdad que es identificativo y que está bendecido por el Señor, por muchas cosas de la historia de la Iglesia que se ha visto cómo el Señor bendice los hábitos religiosos, ¿no? De siempre. Ujú. Y cuénteme, ¿cómo es la vida de un sacerdote en esos cuatro pequeños pueblos que me imagino deben ser predominantemente de personas de avanzada edad, por todo este tema del descenso, de la natalidad que también hay tanto en España? Sí, ¿Es más mantener la fe o es más de repente también hacer misión? no, vamos a ver. Esto querría explicarte que antes de la Guerra Civil Española, que fue en el año 1936, por la zona de Huelva, que todavía no era diócesis, pertenecía a Cádiz, eh, había un sacerdote que se llamaba Manuel González, que lo enviaron allí a una zona grande, luego fue obispo y es santo, pero él escribía un libro sobre su pastoral en los pueblecitos que decía lo que puede un cura hoy. Han pasado 100 años de esos pueblos donde él estuvo y yo creo que un cura puede lo mismo hoy que hace 100 años. Es decir, no se trata solamente de ayudarlos a ir al cielo, que también con los sacramentos en el hospital o con la visita de enfermos,
sino de mantener vivo esa relación de trato amoroso del Señor con nosotros a través de multitud de cosas que pueden ser el Vía Crucis en los viernes de Cuaresma, intentar la misa diaria, la catequesis de los adultos, incluso algún retiro, ¿verdad?, que puedan estar en tiempo de adoración al Santísimo. Ahora mismo, en los jueves, tenemos un curso de Apocalipsis, donde participan algunas personas del pueblo, pero que hay 84 personas matriculadas online, porque a través aquí pasó en España en el año 20, pasó el COVID, bueno, en todo el mundo, ¿no? Y nosotros comenzamos a utilizar las redes sociales y el ordenador para poder rezar el rosario juntos, para poder transmitir la Santa Misa, que la celebraba yo solo. Incluso a veces había como funerales por los difuntos que iban muriendo, y eso nos permitió utilizar el ordenador como herramienta de trabajo. Entonces, creo que se puede hacer una labor muy amplia. Es verdad que tienes que acostumbrarte a vivir con ellos, al ritmo que llevan ellos, que cada pueblo es distinto, porque unos, pues donde vivo, ¿verdad?, están asistiendo a misa diaria en un buen número de personas, incluso con frío. En otros van a misa los domingos y van casi todos, casi todos los domingos. Pero bueno, creo que es una cuestión de saber también respetar los tiempos de Dios. O sea, a veces nos gustaría que todo sucediera ya y pasara en 10 minutos, 10 días, y la educación de un niño dura casi toda la vida, ¿no? Al final estás aprendiendo siempre y tú puedes querer correr, pero el niño primero tiene que tomar papilla y luego toma fruta y verdura, y luego ya le cortas la carne o el pescado, y al cabo de 5 años come solo. Pero es que han pasado 5 años para comer solo. Y luego va al colegio solo cuando tiene 10 años y el colegio está cerca. 10 años para ir al colegio y empieza ahí a aprender a lo mejor. Entonces creo que en el alma también sucede así, ¿no? La formación espiritual es lenta y hay que ser constante, y luego saber que el Señor tiene sus caminos, y Él puede, igual que dice que puede sacar hijos de Abraham de las piedras, pues puede sacar santos de los pueblos, por supuesto. Porque además hay mucha gente sencilla con el corazón abierto al Señor, quizás en proporción mucho más que en la ciudad, porque tantas parroquias de ciudad les gustaría tener 30 personas en misa diaria, que tampoco sería tanto, pero es que no las tienen, y celebrando por la mañana y por la tarde, y en algunos sitios sumando. Entonces, creo que es un regalo poder estar aquí acompañándoles, y también aprendí a no correr. En el seminario a mí me llamaban el ansias, porque todo lo quería ya, y entonces poco a poco, después de 20 años de sacerdote, que los empecé estudiaba de lunes a miércoles y después estaba en la pastoral de las parroquias, y así estuve muchos años porque estudié Derecho Canónico. Luego pasé a trabajar en el Tribunal del Obispado y también a dar clases de religión, y todo eso se combinaba con la pastoral, y en este momento soy solamente, y gracias a Dios, párroco de los 4 pueblos. Entonces, la pregunta que decías, ¿cómo es un día de un párroco de pueblo? Pues hasta ahora ha sido un día de kilómetros, de estudiar, de dormir fuera, de trabajar en papeles y en juicios, y ahora es un día de llevar la comunión a los enfermos. Esta mañana he celebrado misa en la residencia de ancianos que tenemos, que están tan contentos de tener su misa. Después, mañana, por ejemplo, tenemos la adoración con el Santísimo porque es jueves eucarístico, y tendremos catequesis online ya por la noche. A ver, ser cura de pueblo es lo más variado que puedas imaginarte, porque por la mañana no sabes si te vas a levantar camino del tanatorio, visitándote la Guardia Civil, o recogiendo un almacén de la sacristía que hay que poner en orden. Ujú. Justamente ya me ha respondido, padre,
parcialmente la pregunta que le iba a hacer, ¿no? Pero sé que se puede profundizar un poco más y es si hay mayor presencia de vivencia espiritual por parte de las personas. Digamos, una cuestión que la mayoría imaginamos que sí, pero distinto es escuchar si es cierta esa creencia, ¿no? Si hay mayor esta vivencia espiritual, esta vivencia del cristianismo en la zona rural, las ciudades y pueblos pequeños que en las grandes ciudades, o también se ha erosionado la fe en estos tiempos laicistas de la misma manera, A ver, o es un refugio de la... yo creo que hace 50 años la llegada de la televisión a las casas y también en gran medida los partidos políticos hicieron daño en los pueblos igual que en la ciudad, porque la televisión prácticamente llegó a todas partes igual y la política también, y eso enfrentó a los bandos. Pero hoy día que tú eliges en el móvil lo que quieres ver y lo que no, y la televisión se quedó ya en el rincón. Y la política ya está como introducida en todas partes y la gente en buena parte ha superado eso. Yo pienso que los pueblos, aunque esté erosionado, ¿verdad? Que es verdad que pasa el tiempo y las costumbres y se mezclan el espíritu mundano o lo que quieras llamarle, es mucho más fácil de reedificar. Tú empiezas a construir y tienes unas herramientas, tienes como un plano, tienes las direcciones, las calles, los teléfonos, conoces a todo el mundo tiene confianza en el sacerdote, más o menos, pero todo el mundo la tiene. Y en la ciudad estás como mareado, aquí en España decimos como un pulpo en un garaje o un elefante en una cacharrería. O sea, ¿tú cómo puedes conseguir en un bloque de pisos donde vive más gente que en mi pueblo? ¿Cómo invitas a la gente? ¿Qué haces? ¿Un cartel? ¿Un altavoz? ¿Te esperas dentro de la iglesia a que vengan? Estás muy atado a lo que ellos quieran. Aquí casi, podríamos decirlo al revés, que ellos están atados a lo que tú quieras, porque si tú organizas algo para San Antonio Abad, bendices animales, pues traen hasta un corralito y ponen ahí a sus ovejas y traen un caballo y enseguida puedes hablarles de Dios con cualquier excusa y puedes ir a visitarlos a sus casas y sabes sus necesidades o puedes preguntarles por sus hijos. Tú vas por la ciudad hoy día, le preguntas a alguien por su hijo y a lo mejor te mira mal y te dice, ¿a usted qué le importa? ¿Sabes? Pero cosa que en el pueblo no pasa nunca. Entonces, el bien que se hacen unos a otros, el sentido de comunidad cristiana de todos los que participan, si no está bien, es perfectamente reconstruible, creo, en el pueblo. En la ciudad es verdad que he estado en algunas cosas de pastoral de ciudad, pero muy poquitas y no te puedo explicar, pero imagino que será muy complicado. Ujú. Además que en los pueblos también quedan muchas más huellas del pasado en el que la fe cristiana era verdaderamente omnipresente en la sociedad, o sea, iglesias hermosas, que muchas veces eso también ocurre aquí en Perú. Aquí en Perú, en Lima, sobre todo de donde yo soy, con la excusa del progreso, con la excusa de ampliar las calles, porque así es en las grandes ciudades, han destruido muchas iglesias o las han seccionado. Pero cuando uno se va a los pueblos pequeños, donde hay mayor vivencia de fe, dicho sea de paso, te encuentras unas joyas increíbles del periodo español o de inicios de la República también, unas preciosidades, ¿no? Y si uno tiene pues el alma dispuesta al estar ahí, la sola observación de las obras de arte construidas a la mayor gloria de Dios, como efectivamente se decía, pues puedes incluso reconstruir tu fe, o puede una comunidad, porque dices, todo esto me habla de Dios, en la belleza, ¿no? En cambio, cuando estás en una ciudad y te encuentras con alguna iglesia de estas más modernas, que son pues bloques de cemento con dos esquinas pintadas y poco más, digamos que es más difícil, ¿no? Pero me imagino que allá pasará algo parecido. Bueno, aquí en España se ha respetado el arte siempre, fuera de los que quemaron en la guerra, pero se ha reconstruido y es muy difícil el trozo de tierra en que no haya una iglesia, una catedral, una basílica, un santuario. Está lleno, toda la geografía española está llena de eso y a través de los años jubilares y
del Camino de Santiago también, la tremenda devoción a la Virgen Santísima. En ese sentido, yo pienso ahora en el Santo Cáliz de la Pasión del Señor de la Santa Cena, que está en Valencia, en medio de la ciudad. Está la patrona, la Virgen de los Desamparados y la catedral. Creo que en ese sentido no se ve diferencia entre un pueblo y una ciudad, y que enriquece mucho a nivel de fe viajar. Yo llevé hace ya 15 años o más, no, bastante más. Para el aniversario de la aparición de la Virgen en Lourdes fuimos un autobús largo de 70 plazas a Lourdes, y disfrutaron muchísimo porque no habían visto una expresión de fe tan grande, que fuimos en aquel momento 1 millón de personas, y aquello fue una maravilla, ¿no? Y se les quedó dentro ese sentido de la Iglesia católica, que es universal y que lleva a todas las partes, y éramos un pueblo chiquitín, o sea que eso sí que sigue vivo. De todas maneras, yo creo que ahora el Espíritu Santo está fomentando encuentros personales con Cristo que a lo mejor impactan, y sobre todo se queda la semilla dentro y va creciendo, ¿no? Más que visitar la Catedral de Burgos o la Casa de los Santos de Lima, ¿no? Tú puedes visitar lo que quieras, pero si te visita el Señor y tú eres consciente de que te has encontrado con Jesús, da igual que estés en un pueblo, que en una ciudad, que en el Vaticano, que te vas a acordar toda la vida. Y hay veces que pasa que hay personas que no siguen al Señor porque no se han encontrado con Él, no lo conocen. Entonces ven la fe como algo externo o simplemente eventual o cultural, si cabe, pero no arraigado en su corazón. Ahora mismo estamos aquí intentando, pues a través de los retiros de oración, de los seminarios de vida en el Espíritu, pues que las personas puedan realmente tener un encuentro con Jesús, y todas esas personas que pasan ya se quedan permanentes en su devoción del Santo Rosario, o de comulgar a menudo, o de confesar con frecuencia. Yo estoy muy contento. Es verdad que llevo aquí ya 13 años y, y ha sido lento, pero ha sido a paso seguro, ¿sabes? Que el que ha dado el paso ya no lo ha dado para atrás. Ujú. Un poquito para comparar las realidades, le comento algo también que ocurre aquí en Perú. Bueno, como menciona, yo soy de Lima. En Lima hay de todo porque es una ciudad muy grande, con distintos distritos que se llaman ahí, sectores y todo. Sin embargo, es una ciudad donde se nota claramente que lo que predomina es el catolicismo, ya sea cultural, como menciona, o ya sea también mucha gente que es verdaderamente practicante, pero de un tiempo a esta parte han crecido bastante, aunque no tanto como en otros lugares, iglesias de tipo protestante y también de otros tipos que ni siquiera son cristianas, ¿no? Pero no se nota tanto ahí como cuando yo he venido para la Amazonía, que estoy en un lugar mucho más pequeño, y aquí sí el crecimiento de estos otros grupos es muchísimo más notorio. O sea, donde quiera que vayas vas a encontrar personas que adhieren a esas otras corrientes. Y es algo que a mí siempre me llamó la atención, ¿no? Porque acá donde estoy conviven una religiosidad popular católica muy fuerte, ¿no? Cuando celebran a la Virgen o a la Cruz tal, todo eso se moviliza buena parte del pueblo, mientras la otra, pues, se nota que está, pues, en iglesias de tipo protestante evangélico, ¿no? En otros países creo que no es tan así, creo que es al revés, más bien en las ciudades se nota más este cambio que en el campo. En el caso de España, creo que no ha habido tanta esa penetración de otras corrientes, ¿no es así? No, no es tan marcado como en Hispanoamérica. No, no, absolutamente nunca, me parece. O sea, es verdad que hay, existen, porque somos muchos y entonces siempre hay algún grupo, pero yo lo que he observado, más que la disgregación en sectas, lo que he Ujú. visto es, sobre todo a partir del COVID, que fue definitivo, ¿no? La gente tuvo que elegir si se jugaba la vida, porque parecía que era eso, por seguir al Señor o no, o se jugaba la seguridad, o se jugaba la multa por ir a la iglesia, porque incluso había zonas que estaba multado y la gente iba igual. Entonces, a partir de ahí, yo observé una separación como si las orillas de un río
se separaran y se fueran haciendo distantes entre aquellos que eligieron seguir al Señor y aquellos que prefirieron no seguirlo, ¿no? Por el motivo que fuera. De forma que cada vez está más alejada una realidad de la otra, y entonces estamos como a años luz y no sabes por dónde intentar que o no nos alejemos tanto, o aquellos que se alejan puedan llegar a tu orilla. Pero es que ya han quemado la barca, no hay forma de cruzar, el puente está derruido, es como que se les ve lejos. Entonces, a su vez, la gente que está dentro va creciendo en formación, va creciendo en sacramentos, va creciendo en el acompañamiento espiritual, y entonces como que afianza su personalidad también, porque se sienten fuertes en la comunidad cristiana, ya les da igual que los demás se rían de ellos, que al principio puede ser que una persona le cohíba un poco o tenga respeto por eso, pero ahora actualmente, después de tantos años aquí, yo creo que la comunidad cristiana es sólida y que el COVID, lejos de alejarnos, nos ayudó a constituirnos como tal y alejó a mucha gente, porque no quisieron, eligieron lo cómodo, o porque no tenían la fe suficiente, o porque no correspondieron, o porque no lo sé, no supimos invitarlos bien, a lo mejor, pero el hecho es que están muy lejos. Allá también ocurrió como aquí que en esos tiempos del confinamiento, yo me acuerdo, primero que había muchas iglesias que quizá el párroco era el que decía que no, que por precaución no se abran. Y la gente llegaba incluso a orar, tampoco eran grupos tan grandes, pero los había, a orar afuera de la puerta cerrada, me acuerdo. Ponían un ramo de flores, una imagen de Cristo, de la Virgen, hacían su rosario, y cuando abren, muchos a regañadientes, ¿no? La iglesia, y yo me topé con un escenario que para mí fue desolador, ver la pila de agua bendita cubierta con un plástico y con un par de cintas diciendo prohibido el agua bendita. Uno quería sentarse y otra que decía mantenga su distancia, prohibido sentarse aquí. Y yo me ponía a pensar, ¿qué es esto? De qué universo distópico ha salido este tipo de cosas? O sea, mejor prohíbo mi presencia, ¿no? No sé. Y yo decía, es que aquí en Perú somos tan especiales para tantas cosas, ¿no? En lo bueno y lo malo, que yo decía, ¿esto solo ocurrirá acá en Perú? ¿O también en otras partes del mundo están así peor? ¿Cómo Bueno, fue todo este tipo de cosas allá? en general nos hicieron creer, porque estaba manipulado absolutamente, luego se ha demostrado que era todo mentira, o en gran parte, que mucha gente decía, bueno, es por hacer algo, por hacer. Pues yo le preguntaba a la gente, ¿pero esto que usted está haciendo sirve para algo o no? Y te contestaban, no lo sé, por hacer algo. Oiga, por hacer algo, a mí no me cierre puertas, ni me ponga cintas. Yo no te lo puedo decir porque aquí no cerramos nada, se mantuvo abierto continuamente en mi parroquia, ¿eh? En otras a lo mejor sí. Los obispos de España pidieron precaución y algunas medidas que sí que se mantuvo cerrado quizás 3 semanas, pero, pero sí que había lugares donde había muchas normas de esas que tú dices y otros que no había ninguna. Y al final se moría todo el mundo igual en todas partes, ¿sabes? No era como que el poner la cinta nos había prevenido. Yo creo que nos volvimos todos un poco tontos y dejamos Sí, de analizar si lo que realmente estábamos haciendo tenía un fin o era absurdo, porque en muchos casos era absurdo. Yo al principio repartía botellitas con agua bendita como monodosis a la gente para que la llevaran en el bolso, y luego enseguida puse las pilas. Bueno, puse un tiempo dosificadores que tiraban 2 gotas automáticamente, pero creo que la importancia del agua bendita define muy bien la situación de cada lugar. O sea, cuando en una catedral han retirado de las pilas el agua bendita, ya el deán no está actuando como corresponde por la finalidad del agua bendita, y porque a lo mejor se está dejando de llevar de la comodidad, porque es un detalle muy concreto, ¿no? Si cuidas el agua bendita, es decir, porque la iglesia limpia la tiene todo el mundo, más o menos,
pero cómo está de cuidado el agua bendita, o cómo están de cuidadas las velas del altar. O son detalles concretos que te definen la delicadeza de la persona que está a cargo. Y al final, como somos personas, no somos ordenadores o máquinas, creo que el sentido común y la competencia de la persona que está al cargo es demasiado definitiva para los diferentes lugares, órdenes religiosas, parroquias, grupos de comunidades. Estamos demasiado vinculados a, al líder, al que manda. Es verdad que la iglesia es jerárquica, pero recuerdo una anécdota, solo llegar aquí, la primera noche de Reyes, que teníamos la cabalgata, que es un recorrido de los Reyes Magos por el pueblo, ¿verdad? Que acaba en la iglesia y entraban por una de las hojas de la iglesia y una señora dijo, esta puerta habría que abrirla, la otra, para que fuera más ancho. Y yo le contesté, pues ábrala. O sea, ¿por qué la puerta la tiene que abrir alguien, un ente superior desconocido que venga aquí y abra la puerta? Oiga, ¿usted cree que si abrimos la segunda puerta se entrará mejor? Pues abra la segunda puerta. Pero esto pasa, no sé si en el resto del mundo, pero en España pasa para todo, no solo para la fe. O sea, hay unas luces encendidas en el aula de una universidad y nadie las apaga y el aula está vacía. Nadie las apaga. Deben pensar que vendrá el de la compañía hidroeléctrica a apagarlo o el gerente de la facultad. ¿Entiendes lo que quiero decirte? Que a veces nosotros tenemos que coger la iniciativa. Dicen mucho en la iglesia que los laicos, que es la hora de los laicos, pero ¿qué laicos? Pero que nadie hace nada. Está todo el mundo como adormilado y necesitamos un empujón de sangre que diga, venga, por favor, vamos a tomarnos esto como propio y vamos a vivir eso de parroquia somos todos, pero para todo, no solo para opinar o para votar, sino para pasar la mopa, para reponer el agua bendita, si saben dónde está la botella, o para cambiar las flores. No sé si allí ponen flores en las iglesias. Sí, pero con las flores y con las velas está pasando algo, al menos en Lima, al menos en buena parte de Lima, que desde un tiempo esta parte no permiten velas porque dicen que se puede incendiar. Y yo no sé si es por eso o porque dirán que mucha huella de carbono, todas esas cosas extrañas que hay ahora, pero ahora son unas lámparas, unos focos, unas bombillas, que uno pone una moneda, o sea, también es manera de ganar dinero, y se enciende por unos segundos y no deja de ser una bombilla, con una cuestión muy ingeniosa. Y el tema de las flores, yo hasta ahora veo que hay varios lugares donde las han prohibido porque dicen que puede traer enfermedades, se ensucia, se seca, ¿no? O sea, qué novedad que una flor se seque. Y entonces, pues no sé, hasta flores plásticas creo que han dicho que uno deje. Yo no entiendo, la verdad. Yo le digo a la gente que si pone flores se las lleve. Es decir, que cuando se estropeen las flores, igual que han tenido el detalle de traerlas, tengan la caridad de llevárselas. Y no sea siempre la misma persona, esa persona indefinida que abre la puerta cuando hace falta y que se encarga de pasar la mopa y de que tampoco tenga que encargarse de recoger las flores secas, que si tú las has puesto, acaba la faena, que está muy bien, pero hazlo todo. Bueno, los compañeros dicen que es imposible, que no lo voy a conseguir nunca, pero vamos dando pasitos en el tema, sí. Lo principal. Y cómo está el tema de repente de las nuevas comunidades de fe? ¿No? Si no me equivoco, es el nombre que se le da, por ejemplo. En áreas urbanas del Perú se ha expandido bastante el camino neocatecumenal o también la, por ahí los carismáticos, la renovación carismática, que Sí, de hecho ha cobrado mucha fuerza, por ejemplo, en parroquias bastante grandes y son bastante concurridas, así que se ve que hay una buena vida de fe al interior, sobre todo por parte de jóvenes, lo cual sí, es súper interesante en los tiempos que corren. En el caso de España también es algo así, sí, sí. o Está ahora muy fuerte todo esto. Lo que pasa es que yo siempre digo que lo importante es que construyamos juntos y que cualquier grupo que te diga lo mío vale y lo de los demás no, eso ya no es católico, porque
la universalidad de la Iglesia abarca a todos. Entonces, si tú de repente crees que tu camino, tu idea, tu proyecto es la única tabla de salvación para la humanidad, estás quitándole a Cristo su poder salvífico, ¿no? Entonces, está muy bien, hace mucho bien, pero tienen que ser conscientes de que el Señor propone un camino diferente para cada uno y que no pasa nada, que si tú encuentras tus zapatos, no hace falta que después quemes la zapatería, ¿sabes? Que a lo mejor hay otros zapatos para otras personas. Entonces, en la iglesia hay una riqueza muy grande de carismas y es verdad que esto está atrayendo a muchas gentes, pero también hay que tener cuidado de pensar que lo mío es lo mejor, lo único y lo tuyo no vale. Oye, pues a lo mejor sí que vale. Y tú trabaja, suma, colabora, implícate y luego sobre todo te comprometes. Porque también a veces vamos a muchos sitios para ver cuál nos conviene más y a cuál nos apetece. Y hoy soy del Camino Neocatecumenal, mañana soy del Opus Dei, pasado soy carismático y el cuarto día me quedo en mi casa porque me he cansado. Entonces, decir, tú elige lo que quieras, aprovéchate de ese medio, pero ponte hasta el cuello ahí y dalo todo y que te cueste y suspende una cosa tuya por ir a una cosa de la comunidad. No vayas solo a lo que puedo y a lo que no puedo no voy, porque entonces no me implico en nada y que no se implica en nada no es de nada. Pero ya llega un momento que eso se extiende a la zona de confort y entonces no somos capaces de sentirnos ni siquiera iglesia, porque estoy bien en mi casita que tengo calefacción o aire acondicionado y quiero ver el fútbol y ya está. Que hay mucha gente así, ¿eh? O sea, lo difícil de hoy día en la pastoral es encontrar gente que colabore con una implicación plena, realmente convencida de lo que vive, y esos son los que arrastran. Ujú. Pero ¿cuántos son? Pues no lo sé. Jesús empezó con 12. Así es. ¿Y cómo llevan ahora el tema de estas nuevas ideologías que están permeándolo todo, ¿no? O por ejemplo los asuntos, porque a veces uno escucha a esta gente que es muy de fe y todo, pero está tan presente el asunto llamado progresista, ¿no? Que de pronto se les escapa en el lenguaje, ¿no? Es decir, los y las y los, no, que no digas esas cosas, no digas esas cosas porque es intolerancia. No, no, no estés hablando así de que la religión católica o el cristianismo en general es verdadero porque puedes estar ofendiendo quién sabe a cuántos. No, no estés diciendo eso que es machismo, ni eso otro porque es algún tipo de fobia, ¿no? Y uno dice, pero tú, ¿qué tienes? No, por si acaso yo soy un hombre de vivencia de fe, pero que estoy adecuado a los nuevos tiempos. Entonces uno ve estas cosas tan raras hasta de quien no lo pensaría, que tendrán su punto bueno también, me imagino, y si yo lo veo acá, me imagino que en el caso de España eso debe ser más notorio y es algo con lo que hay que lidiar, es algo a lo que hay que plantearle una respuesta educada. Bueno, hay veces que si no das importancia es mucho mejor. Pero personalmente tuve dos profesores muy buenos de lengua y literatura en el colegio. Creo que Ujú. aprendí todo lo que debía aprender y luego estudié filosofía y a mí todas esas cosas no es que me den igual, es que los ignoro absolutamente. O sea, tenemos un idioma suficientemente rico como para no estar pendiente de el político de turno, que además el que lo dice suele ser el más tonto de la bancada, ¿sabes? O sea, enseguida destacan porque como no tienen argumentos sólidos, de planificación política, de extensión del territorio industrializado, de ayuda real a las familias con necesidades o a las familias numerosas, de implicación en la industria y en la economía. No saben nada de todo eso, se dedican a hacer discursos fatuos de decir los, las, les y de potenciar cosas que tienen las patas muy cortas, porque ahora mismo todas estas cosas de los trans, las operaciones multidiversisexuales y todo lo que quieras, son estériles, por definición. No, y se van a morir con esta generación porque no tendrán hijos. Ahora mismo o los adoptan de otros o no pueden tenerlos. Entonces es una cosa que durará 30 años,
cuando vengan los extraterrestres, dirán, menuda pandilla de tontos que había en esta época, en esta zona de la Tierra, y ya está. Pero que no, en la parroquia desde luego no influye para nada, en la predicación a mí tampoco, ni en los vídeos, ni nada, ni nadie se mete conmigo, no sé si es que no se atreven o no, pero para mí no ha sido un problema. Me río, a veces sí que lo decimos, ciudadanos, ciudadanas, camaradas, camarados, toros y toras, pero sirve solo para hacer chistes, no sé si está en la calle, es verdad que en los noticieros, los programas te lo intentan meter y ellos hablan así, ellos y ellas y ellas, pero veo mucho más interesante toda la cuestión del deporte, de Ajá. los que se cambian el sexo para ganar en las carreras de natación y porque con los hombres no ganaban y entonces se ponen a bracear con mujeres a ver si ganan a alguien. Veo más curioso eso que... Pero bueno, es que hay tantas tonterías. Mira, ayer leí que en el zoológico de Madrid han liberado a los delfines y los han llevado a un zoológico de China. Y yo me pregunto, ¿qué pasa? ¿Que en los zoológicos chinos van a estar los delfines más a gusto que en los zoológicos de Madrid? Si es que no entiendo la, el desarrollo intelectual que han realizado para llegar a la conclusión de que el delfín ese estaba deseando irse a China. No lo sé, no. Yo más creo que tendrá un trauma ese delfín porque se lo han llevado de su casa, que al final están cómodos, igual que hacen los circos ahora sin animales. Hemos pasado de respetar al ser humano. Al principio el centro era Dios, después pasó a ser en el humanismo el centro del hombre, y ahora el centro no sabe si es una tortuga o un perro, porque tampoco te dejan tener tortugas porque las tienes en cautiverio y entonces hay una ley para el cuidado de las tortugas. Entonces, cuando una nación tiene que hacer una ley para el cuidado de las tortugas, es que ya no sabe lo que está haciendo. O cuando ocurre esto que ha estado estos días, no sé si usted se ha enterado, probablemente sí, que ya no se puede filmar absolutamente nada nuevo que te sacan un poema, ¿no? Porque unos científicos ahí por Tenerife, por las Islas Canarias, logran las primeras imágenes de un pez diablo, estos de las profundidades abisales, y un montón de gente en las redes, el poema de por qué se murió el pez diablo. Me inspira a salir de mi zona de confort el pez diablo. Y yo estaba diciendo, y lo peor es que cuando tú les dices que dejen de escribir esas tonterías, te dicen que les causas ansiedad, que cómo es posible, que no estás viendo que es otra forma de ver la vida y que no hay certezas, así que tú cómo no sabes si ese pez quería salir de su zona de confort y tú no. O sea, y yo leo esto y digo, lo peor es que esta gente se nota que no bromea, o No, sea, pero se lo cree. ¿sabes qué pasa? Que hay muy poca formación y muy poca cultura. Entonces, mm, ellos tampoco tienen malicia, pero son absolutamente ignorantes. Entonces, argumentar con ignorantes es muy aburrido, porque ¿cómo explicas la evidencia al que no la entiende? No se puede, es muy complicado. A veces Sí. es mejor darlo por imposible y hablarles del cielo y ya está. Porque convencerlos de que les llevan tomando el pelo durante 40 años porque quieren llegar a una ideología concreta o porque quieren que no desarrollen su intelecto para poder manipularlos mejor, es más difícil todavía. Porque al final es reconocer que ha sido tonto durante mucho tiempo y eso a nadie le gusta. Mm. Pero son cosas tan, tan básicas, tan claras, que si tengo que perder el tiempo en explicarte lo que es evidente, es mejor que dejemos de hablar, porque no se puede. Sí, a mí lo que ya me alertaba un poco, aunque quería esperar más o menos saber qué tanta pegada tenía en la sociedad, porque es algo que yo me enteré hace muchísimos años, es que en España hay un partido animalista y que Sí, recibía votos en las elecciones. Y yo dije, también estará el país que no tienes problemas humanos de los cuales ocuparte, que tienes que velar primero por el problema del buen trato. Y eso que a mí me gustan los animales, ¿no? Me pero gustan los gatos. hay,
hay una cosa que se llama el ecologismo integral, que Ujú. propone que la raza humana tiene que desaparecer de la Tierra para que los Sí, animales vivan con más libertad y demás. Entonces, hay 4 locos de estos y luego, pero son 4 o 40, ¿sabes? O sea, hay lugares en los que la gente vota al partido animalista porque es una forma de protestar contra los otros partidos, por ejemplo. Pero bueno, la democracia tiene muchas lagunas y las ha tenido siempre, porque al final no se puede sujetar la verdad a la mayoría, por definición, porque la verdad es la adecuación a la realidad, no es lo que digamos todos. Nos ponemos todos de acuerdo en que el pasto es rojo, pues a lo mejor seguirá siendo verde. Pero decía Chesterton, un filósofo inglés, decía que pronto te meterán en la cárcel por decir que el pasto es el verde. pasto es verde, así es Pues, exactamente. a día de hoy, con muchos temas, estamos así. Y lo peor es que hay gente que te dice, porque he leído cosas así, he escuchado cosas así, no es que el pasto no necesariamente es verde, porque más allá de la capacidad del ser humano de ver qué es el verde, es una convención social, y te salen con cada cosa que uno dice, por favor, ¿dónde hay una cubeta de agua para que Se lo inviten despierte. exacto, lo inviten a despertar a este buen hombre? Pero estamos en una época realmente, no sé ni cómo definirla, interesante para el que quiere investigarla, un tanto insufrible para el que tenga que vivir justamente ese tipo de cositas más o menos a diario, ¿no? Pero Pero es bueno, verdad que cada día queda un día menos, estamos en el año jubilar de la esperanza, y la esperanza en castellano tiene la peculiaridad de que no solamente aguarda, sino que se activa en disposición de lo que espera, de lo que cree llegar. Entonces, nosotros esperamos que Jesucristo vuelva y esperamos que vuelva pronto y hacemos todo lo posible para que cuando vuelva se encuentre a gusto y nosotros aprendamos de Él lo que necesitemos para ser fieles y Él nos ayuda, ¿sabes? Dentro de cualquier cosa, de cualquier ideología, de cualquier ambiente, Jesús está con nosotros y creo que puede ser como esperanzador el vivir la inmediatez de su retorno. yo creo que sí, que esa es la esperanza. Por más que de cuando en cuando hablen de otros finales, ¿no? Como ahora que también decían el no sé qué número de asteroide con posibilidades de caer en la Tierra y la gente nuevamente sucumbiendo a pretendidos apocalipsis y desastres anunciados. Y digo, qué fácil es asustar a las personas, en verdad. Todos los años hay 3 asteroides que van a chocar y luego se desintegran. Siempre lo dicen, pero al final, pues si un día choca alguno, pues mira, ya nos agarraremos, no sé, supongo que se moverá todo un poquito y ya está. ¿No? Y al fin habrá un poco de frío también, porque al menos donde yo estoy el calor es insoportable, así que por ese Pues sí. lado, por ese lado habrá algo de, estaremos a gustito, como dicen por allá. Así que, bueno, ni modo. Padre Antonio, muchas gracias por haber estado en esta entrevista y pues un saludo hasta allá, bueno, iba a decir hasta Cuenca, pero en realidad Sí, usted está en pueblo perteneciente al ámbito de sí, Cuenca. a la diócesis de Cuenca, sí, Santa María del Campo Rus. Bueno, pues Dios te bendiga también a Uf, ti, Fernando. Un abrazo muy fuerte y hablamos pronto. Dios te un guarde. gran abrazo. Saludos, padre. Muchas Adiós. gracias.